La senadora por el Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, no se guardó absolutamente nada en una entrevista realizada por la revista Semana, en la que se debatía sobre lo ocurrido el pasado 8 de febrero en las manifestaciones que dieron lugar en la ciudad de Bogotá. Esmeralda le aclaró a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien se encontraba también en este debate, que no se confundiera, que el hecho de que Esmeralda fuera joven no significa que desconozca la historia del país, específicamente hablando de la toma del Palacio de Justicia. Estas palabras fueron mencionadas por la senadora del Pacto Histórico luego de que Paloma Valencia la menospreciara e indicara que como Esmeralda era joven, entonces desconocía totalmente lo que había ocurrido el 6 de noviembre de 1985 en la toma del Palacio. Escuche aquí las afirmaciones que dejaron a la senadora Paloma Valencia sin palabras. Pues Vicky, mira, varias cosas. Yo creo que aquí todos coincidimos en que hay que rechazar cualquier indicio, cualquier acto de violencia, venga de donde venga y sea cual sea su origen. Ahora, yo creo que hay que ver también y hay que reconocer, Vicky, que el presidente estuvo en todo momento al frente de la situación y ordenó que se actuara apenas encontró cualquier indicio de violencia. Tanto así que el general Salamanca estuvo allí en contacto permanente con el presidente de la Corte, hizo presencia, la policía, los altos mandos de la policía hicieron presencia y bloquearon los intentos de violencia que hubo, que realmente son las imágenes que todo el país vio y que los medios repiten y repiten y repiten, que eran 3 personas. El resto de la ciudadanía se manifestó de manera pacífica tanto en Bogotá como en las otras. Entonces los magistrados exageraron, Esmeralda, exageraron. O sea, ¿por qué no salían si eran 3 personas? Exageraron. Mira, ¿Cuál es la razón? Mira, salieron incluso los medios a decir que los magistrados tuvieron que salir en helicóptero. No, pero vámonos a los hechos ciertos, Esmeralda. Los hechos ciertos, me parece que lo que se dijo por fuera de la realidad, correcto que hay que criticarlo. Pero los hechos ciertos es que había unos señores atrapados allá. Si eran 3 gatos, ¿por qué no salieron? Es mi pregunta. ¿Por qué hicieron el comunicado? Y lo primero que hay que aclarar es que yo no he dicho que sean 3 gatos. Es decir, hubo una manifestación que me parece además importante en la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Justicia y en otras regiones del país. Lo que estoy diciendo que no son 3 gatos, además son 3 personas las que estaban allí y las que intentaron ejercer violencia contra el Palacio. Entonces esas 3 personas, ¿por qué los magistrados no salían y por qué hicieron el comunicado? Explíqueme usted, por favor. Seguridad, seguramente sí sintieron temor, pero lo que hubo con claridad y certeza después de lo que sucedieron los hechos es que no hubo tal hecho de violencia ni contra el Palacio de Justicia. Entonces los magistrados estaban equivocados, Esmeralda. Los magistrados entonces exageraron. Pues Vicky, mira, hoy hay una conclusión, independientemente que ellos hayan pronunciado de manera exagerada o no. Una conclusión es que no pasó absolutamente nada a los magistrados, se garantizó desde Presidencia de la República y desde la Policía Nacional la integridad de los magistrados y tampoco hubo personas sin ojos, personas muertas, personas heridas. Eso no fue así. Ahora, que las banderas del M-19, yo creo que es más tenebroso, senadora Paloma, pensar que en la Fiscalía General de la Nación están batiéndose las banderas del narcotráfico. Eso es más tenebroso. Y que ellos estaban atemorizados, que es lo más tenebroso que ha pasado en los últimos años contra el Palacio de Justicia. Yo creo que habría que preguntarles a los magistrados de su momento qué sentían y qué pánico sentían cuando estaban interceptados, cuando estaban seguidos y cuando se sentían amenazados. Pero por esos hechos hay gente condenada, Esmeralda. La justicia actuó. Hay gente condenada. Hay gente condenada por esos hechos y es reprochable quienes chuzaron a la Corte y siguieron a la Corte. Claro que es reprochable y están condenados. Pero aquí hay un hecho reprochable que no podemos minimizar. Déjeme también oír a Paloma y ahí vamos. Paloma, qué pena que nos monopolizamos la palabra Esmeralda y yo. Adelante, por favor, qué pena. No, yo iba a decir eso precisamente. Es decir, claro que el respeto a las instituciones pues tiene que darse en todos los casos. Y creo que lo que sucedió durante el gobierno del presidente Uribe, que pues cogieron un micrófono para grabar las salas plenas, pues fue absolutamente inaceptable, pero los responsables pagaron cárcel. Digamos que eso no quedó así y nadie trató de decir que pues sí, así. No, yo creo que las cosas hay que reconocerlas en su debida, claro, situación. Que grabar una sala plena a uno le pueda parecer bien o mal o grave o no grave, pero lo cierto es que ese hostigamiento a las otras entidades me parece que pues es absolutamente inaceptable, pero sobre todo
yo creo que aquí pues tampoco se puede minimizar la toma del Palacio de Justicia, querida senadora. Decir que el recuerdo del M-19 y lo que pasó, de pronto es que usted es muy chiquita, pero eso fue un episodio que nos marcó a todos la niñez. De pronto usted en esa época todavía era muy joven o no había nacido, pero yo sí me acuerdo como la cosa más espantosa que le ha pasado a este país. Yo recuerdo todavía declaraciones de la magistrada que llamó a su familia a contar cómo los estaba matando el M-19. Me acuerdo las narraciones de la familia de la magistrada del Cauca, que nos contaban cómo ella también había llamado, se había despedido, cómo los guerrilleros salieron usando las insignias de los magistrados, que en ese momento no los distinguieron. Todas esas cosas que pasaron en este país, y uno tener las banderas del M-19 frente a un bloqueo de la salida de los magistrados, no me parece un tema menor, porque es que es una violencia simbólica tal vez de la mayor gravedad que se haya visto, porque es el símbolo del asesinato de todos los magistrados de este país. Además, pues las protestas iban, Paloma, hacia los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero si miramos el entorno, estamos hablando de un Palacio de Justicia donde no solamente está la Corte Suprema, sino también estaba la Corte Constitucional con sus magistrados, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, y todos salieron a rechazar. Es decir, no fue solamente el pronunciamiento enérgico y fuerte que hizo la Corte Suprema, Paloma, sino los demás magistrados y funcionarios que estaban allí en el Palacio de Justicia. Paloma. Claro, no, estoy totalmente de acuerdo. Es que no era solamente los magistrados de la Corte Suprema, son todos los magistrados, son los funcionarios, son los visitantes, es todo el mundo. O sea, con el recuerdo de todo el mundo de lo que pasó en ese mismo lugar, en el mismo Palacio de Justicia. Entonces yo creo que este no es un tema que uno pueda minimizar, pero sobre todo yo creo que esto tiene que servir de escarmiento para el gobierno, que ha dicho que es que la movilidad no es un derecho, que a uno los que protestan lo pueden bloquear, lo pueden encerrar. Con esa misma teoría tuvieron en el paro nacional semejantes bloqueos, semejantes secuestro de las ciudades, secuestro de Buenaventura, secuestro de las tractomulas, de la carga de este país, y nadie quería aceptar que eso está mal. Y yo creo que es el momento de que el país entienda que impedir la movilidad de cualquier colombiano es un acto de violencia inaceptable. Esmeralda, hay un hecho que quisiera que comentáramos acá, y es que el presidente se ha pronunciado muchas veces desde que pasó eso el jueves sobre este tema, pero nunca ha rechazado los hechos violentos contra los magistrados, nunca los rechazó de plano. Lo cierto es que más bien todo el tiempo validó lo que él llamó la protesta, y pues la protesta legítima y amparada por la Constitución y demás, pero nunca rechazó estos hechos. Y más bien después lo que hizo fue bajarle completamente el tono. Allí no pasó nada, no estuvieron en peligro, ellos no querían salir, allí no pasó nada. Tanto es así que el viernes la propia Corte Suprema de Justicia lo desmintió. Entonces, la pregunta es si esa debe ser la actitud del primer mandatario, o si por el contrario lo que tenía que hacer el presidente era rodear a la Corte, hacer una locución para tranquilizar el país, rechazar esas agresiones y esa violencia contra el Palacio de Justicia y los magistrados y todos los que estaban allá adentro, irse para la Corte Suprema, dirigir en la operación y demostrarle al país que él respalda la institucionalidad. Vicky, quiero responderle primero a la senadora Paloma, si me lo permites, porque es que creo que aquí hay dos cosas importantes. Por supuesto, y yo creo que aprovechemos el momento, además estoy segura en nombre del Pacto Histórico, solicitarle a la Fiscalía que investigue y que judicialice incluso a las 3 personas que intentaron entrar de manera violenta a tomarse el Palacio de Justicia ese día. Pero segundo, senadora Paloma, yo quiero pedirle, no me menosprecie, senadora. Efectivamente, cuando el Palacio de Justicia, cuando fue la toma del Palacio de Justicia, yo no había nacido, pero yo sé leer y conozco la historia de este país. Y tan sé leer y tanto conozco la historia del Palacio de Justicia que sé que efectivamente fue tomado por el M-19, pero también sé de la responsabilidad
que tuvo el Estado colombiano en la desaparición de civiles y en que sucediera todo lo que sucedió alrededor del Palacio de Justicia, al punto que hoy hay personas, como lo dice Vicky, condenadas, como el general Arias Cabrales, con condenas en firme por la desaparición de civiles en la toma del Palacio de Justicia, pero que además senadoras del Centro Democrático, compañera suya, senadora Paloma, como María Fernanda Cabal, salió hace 2 días, no es como tú lo dices, Vicky, que todos lo condenamos y lo rechazamos, mira que hay sectores que no. Hace 2 días sale la senadora María Fernanda Cabal añorando, pidiendo que ojalá hubiera un general Arias Cabrales para defender la democracia en momentos tan críticos como lo que quisieron mostrar el 8 de febrero. Yo creo que eso sí, debemos rechazarlo y debemos condenarlo, pero además quiero recalcarle también al país que así como reconocemos la responsabilidad que tuvo el M-19 en la toma del Palacio de Justicia, tampoco hay que desaparecer o hacernos los tontos con la otra parte de la verdad. Ellos se desmovilizaron, hicieron parte de un proceso de paz y jugaron un papel fundamental en la constitución en la elaboración de la Constitución de 1991, que es la que hoy todos defendemos. Entonces yo creo que aquí hay que hablar con todas las cartas sobre la mesa. Pero, y ahora frente a tu pregunta, Vicky, yo creo que el presidente ha sido un abanderado de la paz, ha rechazado todos los actos de violencia, ha dado todas las garantías, Vicky, absolutamente todas. Mira, el tema, quiero ir por puntos además, es decir, es que más que palabras hay hechos. Las garantías a la Fiscalía para que investigue a su hijo sin ningún tipo de interferencia versus, por ejemplo, el momento en que investigaron a los hijos de Uribe, que Uribe salió a atacar a quienes los estaban investigando. Las garantías plenas a la Corte, que no tienen que significar nada más ni nada menos que el bloqueo a la movilización pacífica, sino que efectivamente, como tú lo dices, Vicky, es que sí pasó. El presidente estuvo al frente de la situación en todo momento, al punto que estuvo el general de la policía por orden del presidente garantizando la seguridad y la integridad de los magistrados ese día. Es que sí pasó, es que más que palabras, creo que el presidente con hechos lo ha demostrado. Hoy, 4 o 5 días después de la manifestación frente al Palacio de Justicia, frente a la Fiscalía, ¿cuál reporte tenemos de violencia? Ni contra un funcionario, ni contra un magistrado, ni contra un manifestante, no. Todo se desarrolló más allá de lo que se pueda mostrar, lo que se pueda decir. Hoy no tenemos un solo reporte de una persona que haya resultado afectada por cuenta de la violencia, digamos, que se generó ese día. Entonces yo creo que aquí todos, por supuesto, lo condenamos, lo rechazamos. Yo me atrevo a tomar la vocería del Pacto Histórico para rechazar enfáticamente las acciones de violencia de esas 3 personas allí, pero creo que eso no puede minar una manifestación que tuvo lugar en todo el país y que fue absolutamente pacífica.